buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad y saliendo libertad, la mente cuántica. Tenemos un tema que tiene que ver con la actualidad, pero en realidad es un paseo al pasado, al presente y al futuro. Es un paseo por la América Latina, por la América mágica, por la América que va de México hacia abajo, tan llena de gloria, tan llena de realismo mágico, tan llena de tristeza y de pasiones, y tiene que ver, como igual muchos ya habréis sabido, con el fallecimiento de un autor peruano, Mario Vargas Llosa. Y a mí no se me ha ocurrido otra cosa que en este camino por la literatura de dos autores fantásticos. Yo tengo mi favorito en cuanto a la literatura, que es Gabriel García Márquez, y mi menos favorito, que es Mario Vargas Llosa. Pero eso no quiere decir que, en cuanto a ese gusto, que es un gusto peculiar, cada uno tiene el suyo, y puede haber gente que hasta que no le guste ninguno, cada uno desarrolle sus afinidades. Y como digo, esto no es limitante en cuanto a la revisión que quiero hacer hoy, y que he titulado Lo cotidiano, lo espiritual y lo carnal, Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez, dos almas en conflicto. Y tiene que ver con 6 novelas, 3 de cada autor, y no solamente eso, sino en realidad en cómo fue esta vida cotidiana, espiritual y carnal de dos autores que ideológicamente están en lugares distintos, todos los dos queriendo arreglar el mundo de alguna manera. De hecho, los dos estuvieron metidos directa o indirectamente en política y en el papel couché, que es el papel, como explica, de la revista Hola y no Hola, medio turbia, carnal, en un encuentro con la dualidad humana que dice mucho. Las 6 novelas y sus consecuencias que vamos a analizar, que voy a analizar con vosotros hoy, son 3 de García Márquez, que son 100 años de soledad, de 1967, Crónica de una muerte anunciada, de 1981, y El amor en los tiempos del cólera, de 1985. En cuanto a Mario Vargas Llosa, vamos a revisar La ciudad de los perros, de 1963, Conversación en la catedral, de 1969, y La fiesta del chivo, del año 2000. Y a partir de ahí me voy a tirar de cabeza a esta revisión de dos autores grandes, dos grandes de la literatura universal, nunca mejor dicho. Así que abrochémonos los cinturones, nos vamos de viaje a esos mundos fantásticos de Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa. Y empezamos con Gabriel García Márquez. 100 años de soledad. Esta novela, considerada la obra cumbre del realismo mágico, narra la saga de la familia Buendía en el pueblo ficticio de Macondo, a lo largo de un siglo. García Márquez emplea un estilo narrativo omnisciente y poético en el que relata eventos fantásticos con absoluta naturalidad. Esa es la parte que a mí más me fascina de esa novela. La prosa es fluida y cíclica. El famoso arranque, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar, ilustra cómo el narrador adelanta destinos y mezcla tiempos pasados y futuros, creando una sensación de mito y leyenda, casi cuántico, diría yo. En cuanto a la estructura, la novela está organizada en 20 capítulos no numerados que siguen una cronología no lineal, con estructura circular. La historia de Macondo y de los Buendía tiende a repetirse en ciclos que empiezan, ciclos casi kármicos, y terminan de forma semejante, reforzando la idea de un tiempo cíclico interminable. Los 100 años acaban cerrando el ciclo cuando el último descendiente, nacido de un incesto, es devorado por las hormigas, cumpliendo la profecía de extinción de la extirpe. Los temas principales incluyen la soledad, inherente a cada miembro de la familia, tema tan importante que da título a la novela,
de la imposibilidad de escapar del destino. Desde el patriarca José Arcadio Buendía, que muere atado a un árbol, hasta sus descendientes, todos parecen condenados a la soledad. Úrsula, matriarca centenaria, observa cómo cada generación repite los mismos errores y aislamientos. Otro tema central es el tiempo cíclico. La novela de García Márquez parece casi un relato espiritual que tiene que ver mucho con este canal. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos todo el tiempo? Por eso estoy haciendo esta comparativa. Otro tema central, como decía, es el tiempo cíclico y la historia como eterno retorno. Eventos similares ocurren a distintos personajes. Nombres como José Arcadio y Aureliano se repiten en cada generación, difuminando identidades. También se aborda el incesto como maldición familiar. La novela inicia con el matrimonio entre primos, José Arcadio Buendía y Úrsula, y cierra con el nacimiento incestuoso de un niño con cola de cerdo, símbolo de la fatalidad cíclica. El tratamiento de la realidad es la esencia del realismo mágico. Lo maravilloso irrumpe en lo cotidiano. Repito, lo maravilloso irrumpe en lo cotidiano sin sorprender a los personajes. Así, la ascensión al cielo de Remedios la Bella o la peste del insomnio en Macondo se narran con la misma serenidad que los eventos ordinarios. Según el propio García Márquez, 100 años de soledad es la mejor expresión de ese realismo mágico donde lo insólito aparece inserto en la realidad como algo natural, percibido sin extrañeza por los personajes. Es importante porque aquí tenemos a los psicólogos autóctonos de México la obra de Jacobo Greenberg, donde esto es lo mismo. Se convive. María Sabina, la dama de los honguitos, todo el tiempo recurrente. Y qué magnífico es, qué maravilla de la creatividad y del convivir con el otro lado. Personajes multitudinarios pueblan la novela, 7 generaciones de Buendía, pero muchos comparten rasgos simbólicos. Los aurelianos tienden a la soledad reflexiva, los José Arcadios a la impulsividad, Úrsula y Guarán representa la perseverancia y la memoria histórica, sobreviviendo más de un siglo. En cuanto al simbolismo, 100 años de soledad es riquísima. Macondo simboliza la historia de Latinoamérica, desde la fundación utópica hasta la decadencia tras la llegada de la modernidad y la explotación bananera. Episodio basado en la masacre de las bananeras. El aislamiento de Macondo alude al olvido y la marginación de la región, y eventos mágicos como la lluvia de flores amarillas que cae cuando muere José Arcadio Buendía, o las mariposas amarillas que siguen a Mauricio Babilonia, tienen una carga poética especial. Por ejemplo, las mariposas amarillas acompañan el amor clandestino de Meme Buendía y Mauricio, y desaparecen tras la tragedia de este, augurando una época triste y sangrienta para Macondo. La novela en sí está cargada de alegorías bíblicas y míticas. Macondo inicia en un Edén selvático y acaba en un apocalipsis de viento y olvido, pasando por diluvios, plagas de insomnio, etc. Claros paralelos al Génesis y al Apocalipsis. En conjunto, 100 años de soledad destaca por su imaginación desbordante, su tono de fábula histórica y la integración de América Latina en un relato mítico universal. Yo diría, si queréis, y lo digo así porque yo quiero, que es un libro, novela, literatura, que tiene mucho que ver con lo espiritual, con lo cuántico, narrado desde el lugar de lo cotidiano. Cualquiera de nosotros se puede ver reflejado ahí. Sobre todo, si habéis nacido en esa zona y sobre todo si habéis leído la novela y sobre todo si habéis viajado a esa zona o a esas zonas, porque hay muchas zonas. Tenemos la primera. Vamos a por la segunda. Crónica de una muerte anunciada, novela de 1981. Esta novela breve de García Márquez tiene un enfoque muy distinto, combinando crónica periodística y novela policíaca en clave literaria. El estilo narrativo oscila
entre un tono coloquial y uno culto literario, reflejando voces orales y lenguaje periodístico refinado. La prosa es sobria y precisa, influida por el género periodístico desde el propio título, crónica. El autor narra un hecho violento, el asesinato de Santiago Nassar, cuyo desenlace conocemos desde el inicio, pero reconstruye minuciosamente las circunstancias alrededor de ese crimen. La estructura es notablemente no lineal. En lugar de seguir el orden cronológico de los sucesos, el narrador, un amigo de la víctima, 27 años después, recompone fragmentos de memoria, testimonios de distintos personajes y documentos para armar el rompecabezas de aquella muerte anunciada. La narración salta atrás y adelante en el tiempo, revelando pedazos de información desde múltiples perspectivas, técnica de perspectivismo que permite ver el suceso bajo distintos ángulos. Cada capítulo enfoca diferentes aspectos del día del asesinato, repitiendo algunos eventos con variaciones. Parece como el día de la marmota, la película, lo que rompe la linealidad temporal y genera suspense a pesar de conocer el final. El relato presenta abundantes diálogos breves y directos que agilizan la lectura, intercalados con detalladas descripciones de personajes y escenarios. Los temas principales de Crónica de una muerte anunciada giran en torno al destino. ¿Os suena también esto? En este canal suena mucho el destino. ¿Cuál es tu misión, no? Repiten tantas veces. El honor, la culpa, puede ser una novela psicológica, ¿verdad? Y la culpa, en este caso, la culpa colectiva. La conciencia cuántica, Carl Jung. El fatalismo es fundamental. Desde el comienzo sabemos que Santiago Nassar va a morir, y en efecto nada logra impedirlo. La novela explora la inevitabilidad del destino, fatum. Los múltiples indicios, advertencias y casualidades se conjugan para que ocurra el crimen y parece imposible torcer ese rumbo trágico. Este destino fatal e irrevocable emparenta la historia con una tragedia griega. No en vano, el pueblo entero actúa como un coro que sabe lo que ocurrirá, pero no interviene. El otro gran tema es el código de honor tradicional. Santiago es asesinado porque supuestamente deshonró a Ángela Vicario al haberla desposado no virgen, y sus hermanos gemelos se sienten obligados a matarlo para restaurar el honor familiar. La violencia se presenta así como única forma de limpiar la honra en esa sociedad, evidenciando una crítica a las costumbres patriarcales. Paradójicamente, todos en el pueblo conocen el plan de los Vicario, de ahí la muerte anunciada, pero la mayoría asume que no lo van a hacer de verdad o espera que alguien más lo impida, exhibiendo el tema de la pasividad colectiva y la complicidad, la opresión social y religiosa. También aparece la presencia del obispo que arriba al pueblo ese día y pasa de largo sin bajar del buque. Refleja la indiferencia de la autoridad moral ante la tragedia que se gestaba. Y su visita, que debería ser un día de gracia, contrasta con la violencia inútil que sucede. El tratamiento de la realidad en esta novela es principalmente realista. A diferencia de la exuberancia mágica de 100 años de soledad, García Márquez se inspira en un caso real ocurrido en 1951 en Sucre, Colombia, y recrea con verosimilitud la atmósfera de un pueblo caribeño, sus chismes, la lluvia, los gallos, el olor a bautismo. Sin embargo, aunque aquí asoman leves toques mágicos o insólitos, se menciona que el olor de Santiago Nassar, impregnado de su sangre, perseguía a sus asesinos días después, o la visión de un pájaro fluorescente sobre la iglesia, incluso el rumor de que el alma en pena de un viudo cuida sus pertenencias. Estos pequeños detalles extraordinarios, insertos en lo cotidiano, vinculan la novela al realismo mágico del autor, aunque de forma mucho más discreta. En cuanto a los personajes, la obra presenta un elenco coral. Prácticamente todo el pueblo participa en la historia, ya que todos sabían del plan de los gemelos Vicario. Santiago Nassar, la víctima, se nos muestra como un joven alegre e inocente. Ironía trágica, muere sin entender por qué.
Ángela Vicario, cuyo deshonor origina la venganza, evoluciona de muchacha sometida a mujer independiente que con el tiempo descubre el amor. Escribe cartas a Bayardo San Román durante años. Pedro y Pablo Vicario, los hermanos que cometen el crimen, cumplen resignadamente con lo que creen es su deber social. Destaca también el personaje colectivo del pueblo. La comunidad entera carga con la culpa de haber anunciado la muerte sin evitarla. Finalmente, el simbolismo de la novela es sutil, pero significativo. Los sueños de Santiago, pájaros y árboles, presagian su destino, aunque su madre los interprete mal. La llegada frustrada del obispo con su buque sirviendo sopa que nadie come simboliza la vacuidad de la fe en ese contexto y en todos los contextos, como sociedad o religión institucionalizada. La puerta que se cierra en la cara de Santiago en el último segundo representa el fatídico azar. Incluso el título es una ironía. Al leerse la crónica, después de los hechos, el lector se convierte también en testigo impotente, reflexionando sobre la fatal combinación de circunstancias que llevaron a esa muerte trágica. Como conclusión, Crónica de una muerte anunciada combina la precisión investigativa de un reportaje con la profundidad simbólica de una novela trágica, explorando cómo una sociedad entera puede ser responsable de la violencia por acción u omisión. Fascinante la segunda novela asociada con la primera, por eso he elegido estas tres. Porque esto es actual, esto tiene que ver con todo lo que hacemos. Por eso estoy haciendo ese podcast que tiene que ver con lo mágico, histórico, religioso, filosófico, político, social y de leyes de todas las culturas o de la historia de la filosofía. Por eso estoy revisando los manuscritos o no manuscritos antiguos de cada cultura religiosa, de dónde venimos, quiénes somos. La diferencia, o la parte que falta, pero no hace falta nada porque aquí está todo. Tenemos ahora lo cuántico. ¿Para qué? Para poder cambiar todas estas cosas desde el conocimiento. Yo os invito sinceramente a volver a leer estas novelas, estas dos. Vamos por la segunda, vamos a por la tercera. El amor en los tiempos del cólera, otra obra de arte. 1985. En esta novela, Gabriel García Márquez se aleja del realismo mágico, estridente, y nos ofrece una historia de amor clásica ambientada en el Caribe a finales del siglo XIX y comienzos del XX. El estilo narrativo es narrativo romántico, de tono nostálgico y elegante, con abundantes descripciones sensoriales y un ritmo más pausado que en sus obras anteriores. Predomina una voz omnisciente, que penetra en la psicología de los personajes y salta en el tiempo para contarnos una relación amorosa que abarca medio siglo. Se destaca el uso de hipérboles e imágenes exuberantes para expresar las pasiones. La prosa está cargada de exageraciones poéticas que realzan el carácter casi mítico del amor de Florentino Ariza por Fermina Daza. Por ejemplo, se dice que Florentino ha contado exactamente 51 años, 9 meses y 4 días esperando a su amada, o que los síntomas del amor son los mismos del cólera, comparando la enfermedad física con la fiebre amorosa. Estas hipérboles aportan un tono lírico, a veces como sutil, con humor sutil al relato. En cuanto a la estructura, la novela está dividida en 6 largos capítulos sin títulos ni numeración. Arranca in media res, con la muerte repentina del doctor Juvenal Urbino, esposo de Fermina, en las primeras páginas, y luego retrocede unos 50 años para relatar desde el inicio el romance frustrado entre Fermina y Florentino en su juventud. A partir de ahí, la narración alterna saltos temporales, va y viene entre la vejez de los protagonistas y los recuerdos de su juventud, construyendo poco a poco el tapiz de sus vidas. Este juego temporal permite contrastar la ilusión romántica de la juventud con la realidad de la madurez. Después de la muerte de Urbino, en los años 1930, la historia regresa continuamente al pasado, década de 1880 en adelante, para contar la génesis del amor entre Fermina y Florentino, su separación, las largas décadas en las que él la esperaba mientras viven múltiples aventuras, hasta reunirse nuevamente ambos ancianos al final. El tema principal, como indica el título, es el amor que perdura en el tiempo.
un amor paciente y obstinado que sobrevive a todas las pruebas. Florentino Ariza encarna al enamorado eterno que consagra su vida entera a esperar una segunda oportunidad con Fermina. A través de este tema central, la novela explora muchos subtemas: la fuerza del compromiso romántico frente a los obstáculos sociales, la relación es impedida por las diferencias de clase y por la oposición del padre de Fermina, la contraposición entre el amor romántico idealizado y el amor conyugal rutinario, el paso del tiempo, la vejez y la muerte. Vemos a los protagonistas llegar a ancianos, con sus cuerpos y vidas marcados por las décadas, y la soledad de la tercera edad. También se exploran las convenciones sociales y prejuicios. Fermina cede a las presiones sociales casándose con Urbino, un partido conveniente de clase alta, mostrando cómo las normas de la sociedad oligárquica pesan sobre las decisiones personales. Un aspecto interesante es la manera en que la enfermedad se vincula simbólicamente con el amor. El título mismo lo sugiere, y en la novela la madre de Florentino piensa que su hijo sufre de cólera cuando en realidad está enfermo de amor por Fermina. Esta metáfora del amor como enfermedad, con síntomas físicos, escalofríos, sudores, mariposas en el estómago, recorre el libro. El tratamiento de la realidad es fundamentalmente realista y costumbrista, retratando con detalle la vida en una ciudad caribeña inspirada en Cartagena de Indias. No hay eventos sobrenaturales. En cambio, García Márquez se recrea en la ambientación histórica. La presencia de la enfermedad del cólera en la región, endémica en la época, sirve de telón de fondo y metáfora. Los barcos del río Magdalena, los telégrafos, las guerras civiles colombianas de finales del siglo XIX y la llegada de la modernidad están presentes, anclando la trama en la realidad histórica concreta. No obstante, la narración a veces roza lo fantástico en su tono. Por ejemplo, la longevidad casi inverosímil de la espera de Florentino, o ciertos golpes de suerte melodramáticos propios de la novela romántica del siglo XIX. En cuanto a los personajes principales, Fermina Daza evoluciona de adolescente apasionada a esposa digna, pero algo desencantada, y finalmente a viuda que redescubre la capacidad de amar en la vejez. De nuevo, esta combinación de estas tres novelas. Crónica de una muerte anunciada. 100 años de soledad. El amor en los tiempos del cólera. Sinceramente, para mí, puede ser comprendido y entendido y hasta necesario para descubrir tanto de lo que andamos buscando en la vida por vías motivacionales, por vías místicas, por vías meditativas, por vías cuánticas, por vías de libros sagrados, por vías de todo. Esta es la magia de estos autores que, por cierto, prepararos, porque luego voy a entrar en su parte no narrativa, no en su parte no literaria, en su vida, en sus vidas, porque son dos. Florentino Ariza, poeta de telégrafos, es el arquetipo del amante perseverante. A lo largo de los años tiene 622 amoríos documentados. Él los anota meticulosamente, pero siempre considerando su corazón fiel a Fermina. Esta dualidad lo hace un personaje complejo, casto en espíritu pero no en el cuerpo. El doctor Juvenal Urbino representa la estabilidad, la racionalidad y el orden social. Es el prestigioso médico que combate el cólera y moderniza la ciudad. Pero también la rutina. Su matrimonio con Fermina es respetuoso, aunque salpicado de alguna infidelidad confesada y de un afecto tranquilo. El simbolismo en el amor en los tiempos del cólera está profundamente ligado a sus metáforas centrales. El cólera, por supuesto, simboliza el amor vehemente. Cuando Florentino sufre por amor, exhibe síntomas similares al cólera, fiebre, vómitos, mareos. Al final, cuando Florentino y Fermina por fin están juntos de ancianos, viajan en un buque que enarbola la bandera amarilla del cólera, símbolo de cuarentena.
para evitar que nadie suba a bordo y así prolongar indefinidamente su idilio navegando río arriba. Esa bandera amarilla es un potente símbolo de su amor fuera de las convenciones, aislados del mundo bajo pretexto de una eternidad infecciosa. También hay objetos simbólicos como las cartas, las miles de cartas de amor que Florentino escribe, primero en la juventud a Fermina, luego durante décadas para otros enamorados por encargo y finalmente de nuevo a Fermina. Reflejan el poder de la palabra escrita para sostener la llama del amor a distancia. Un ejemplo de la prosa cargada de significado es la celeste frase inicial de la novela: era inevitable. El olor de las almendras amargas le recordaba siempre el destino de los amores contrariados, que vincula un aroma, almendras amargas, del cianuro con que se suicida un personaje, al tema del amor frustrado por destino. En suma, el amor en los tiempos del cólera es una novela de tono narrativo intimista, casi costumbrista, que rinde homenaje a la perseverancia del amor verdadero a lo largo del tiempo y a la idea de que nunca es tarde para amar. La narrativa entrelaza realidad y sentimiento de tal forma que la ciudad, la sociedad y la enfermedad son tan protagonistas como los amantes mismos. Y aquí tenemos la primera entrada de este audio de hoy, titulado Lo cotidiano, lo espiritual y lo carnal, Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez, dos almas en conflicto. Una maravilla. Ahora nos vamos a Mario Vargas Llosa y vamos a revisar tres novelas: La ciudad de los perros, Conversaciones en la catedral y La fiesta del chivo. La ciudad de los perros, 1963. Primera novela de Vargas Llosa. Es una obra realista y descarnada que expone la vida de cadetes adolescentes en el Colegio Militar Leoncio Prado, en Lima. El libro supuso una renovación técnica en la narrativa hispanoamericana, destacándose por su estructura compleja y técnica, desarrollando una narrativa innovadora. Vargas Llosa utiliza múltiples narradores y perspectivas. No hay un narrador único omnisciente, sino que la historia se fragmenta en episodios contados ora en tercera persona, ora mediante monólogos interiores en primera persona de distintos personajes. En particular, tres cadetes sirven como ejes narrativos: Alberto, el poeta, quien alterna entre narrar objetivamente desde fuera y mostrarnos sus pensamientos íntimos en monólogo interior; el jaguar, líder violento, cuya voz aparece en primera persona narrando su pasado, aunque ocultando su identidad hasta el final; y el boa, que ofrece un flujo de conciencia visceral, con lenguaje coloquial y emocional. Esta polifonía narrativa enriquece la novela con perspectivas diversas y obliga al lector a recomponer activamente la trama. En cuanto al estilo, la prosa de Vargas Llosa es vigorosa, directa en las descripciones de la violencia y la sexualidad, pero también experimenta con la secuencia temporal, la técnica del vaso comunicante. Escenas yuxtapuestas de tiempos diferentes sin aviso. Se aprecia esto de una manera recurrente. El lenguaje alterna registros. Los diálogos de los cadetes están llenos de jerga castrense y lisuras, en contraste con las partes narrativas más literarias. Respecto a la estructura, la novela se divide en dos partes de 8 capítulos cada una, más un epílogo. Sin embargo, dentro de estos capítulos la narración no es lineal. La historia comienza in media res, con un cadete robando un examen de química y el castigo subsiguiente. Y a partir de ahí se intercalan flashbacks, analepsis, que van revelando los antecedentes de los personajes principales, por ejemplo, episodios de la infancia del jaguar y del esclavo. Cada fragmento temporal está separado tipográficamente por espacios en blanco, pero el lector debe inferir quién narra y en qué momento, lo que demanda mucha atención. Esta construcción fragmentada y no cronológica fue elogiada por la crítica y comparada con las técnicas del modernismo anglosajón, Faulkner, dos pasos
y que fueron adaptadas al contexto peruano. Los temas principales, y eso es lo importante, de La ciudad de los perros incluyen la violencia y el machismo institucionalizados. Estamos hablando de 1963. La pérdida de la inocencia y la hipocresía social. La novela pinta un cuadro implacable de la formación castrense. Los cadetes viven un régimen brutal de humillaciones, lo que genera una cadena de abusos entre ellos, novatadas, peleas, bullying. El mismo título alude a la dualidad entre la ciudad, el mundo civil externo, Lima, y los perros, como se apoda a los cadetes, reducidos casi a animales en esa microsociedad. El machismo es un valor inculcado. La virilidad se mide en aguantar castigos, tener conquistas sexuales en burdeles y nunca mostrar debilidad. Esto todavía persiste, por cierto, con algunas deformaciones o actualizaciones. A la vez se muestra la corrupción y falsedad, pese al discurso de honor militar. En la academia impera la mentira, el robo del examen, el pacto de silencio, la injusticia, un cadete inocente es culpado, y la complicidad de las autoridades que prefieren encubrir escándalos. Este enfoque crítico convierte a la novela en una denuncia del autoritarismo y la podredumbre moral en las instituciones. Vargas Llosa también explora la división de clases y razas. Personajes como el jaguar provienen de barrios pobres, mientras otros como Alberto son de clase media. El racismo y los prejuicios aparecen. El cadete Cava es apodado el serrano en forma peyorativa. El tratamiento de la realidad es crudo y verosímil. Está basado en las propias experiencias de Vargas Llosa en el Leoncio Prado, donde estudió 2 años, y no ahorra detalles sórdidos. De hecho, la novela fue tildada de ofensiva por retratar al ejército peruano como semillero de violencia, y fue tan polémica que se dice que oficiales llegaron a quemar ejemplares en el patio del colegio, aunque eso se convirtió más en leyenda que en un hecho comprobado. Personajes. Se destacan 4 cadetes principales. Alberto el poeta es sensible e intelectual, escribe cartas de amor y cuentos, representando la voz reflexiva alter ego del autor en cierta medida. El jaguar es el cadete más agresivo y temido, líder de un círculo secreto. Empieza como antagonista, pero su trasfondo y sentimientos de culpa lo humanizan hacia el final. Ricardo Arana, el esclavo, es tímido y débil, víctima constante de abusos. Su trágico destino, muerte de un disparo accidental durante unas maniobras, encarna la inocencia destruida por la violencia. El Boa y otros compañeros, Rulos, Cava, etc., completan el mosaico, cada uno mostrando facetas de la vida castrense. También aparece el teniente Gamboa, un oficial joven que intenta ser justo y que cree en el honor militar, chocando con la corrupción de sus superiores. Es él quien quiere investigar la muerte de Arana y delatar al culpable, pero el alto mando prefiere silenciar el asunto. En cuanto al simbolismo, la novela es menos alegórica que las de García Márquez, pero hay elementos simbólicos. El perro, animal, como metáfora de la deshumanización. Los cadetes internalizan que valen menos que perros fuera del colegio. El círculo de cadetes, grupo secreto que forma Jaguar, simboliza la creación de una mini sociedad con sus propias leyes dentro de la institución, y la propia muerte de Arana funciona como un sacrificio que expone la injusticia. Su fantasma moral pesa sobre Alberto, quien sabe la verdad, y sobre Jaguar, quien carga la culpa impune, mostrando que el sistema mata al inocente y salva al culpable en aras de su reputación. La ciudad de los perros, con su realismo brutal, polifonía narrativa y crítica social, marca el debut magistral de este autor, Vargas Llosa, al que despedimos hoy, inaugurando en su obra la exploración de las relaciones entre individuo y poder, tema que volverá a aparecer en sus novelas posteriores. Machismo, autoritarismo, corrupción, falsedad, violencia,
pérdida de la inocencia, hipocresía social. Es importante esto, hipocresía, calla, que me he atascado, hipocresía social. ¿Por qué? Porque siendo un relator, un observador de esto, con el tiempo, como veremos más adelante, puede ser, digo, o para mí lo es, Vargas Llosa acabó en la hipocresía social. Esos dos autores, García Márquez, un defensor de la libertad, un amor de lo mágico, de lo creativo, de la grandeza de la naturaleza en el ser humano, del naturalismo, que acaba siendo íntimo y fomentando una de las ideologías más castrantes que han existido en la capa de la tierra, junto con el fascismo y el nazismo, que es el comunismo. Pero estas cosas son así. Por eso también los hace a estos personajes valedores de la naturaleza humana, sobre todo por sus obras literarias conocidas a nivel mundial. Vamos, pero esto lo veremos más adelante. Vamos ahora a la segunda novela, Conversación en la Catedral, 1969, considerada por el propio Vargas Llosa como su novela más lograda y ambiciosa. Conversación en la Catedral es una obra de gran complejidad formal y profundidad política. Es frecuente referirse a ella como una proeza de arquitectura narrativa, pues en casi 700 páginas el autor construye una estructura novelística intricada, retazos de diálogos y escenas que el lector debe hilar. El hilo narrativo se caracteriza por la técnica de los diálogos simultáneos y entrelazados. Durante largas conversaciones, Vargas Llosa justapone diferentes tipos de espacios sin transición explícita, de modo que un diálogo en el presente evoca inmediatamente en el mismo flujo de texto otro diálogo ocurrido años atrás, y el lector pasa de una escena a otra dentro de un mismo párrafo. Esta técnica, a veces llamada de vasos comunicantes, exige al lector que sea activo, pero logra un efecto cinematográfico de flashbacks y flash forward muy singular, es decir, de idas atrás y adelante, pasado, futuro. La novela está narrada principalmente en tercera persona omnisciente, pero el punto de vista cambia constantemente conforme cambia el foco de la conversación. Vargas Llosa mezcla en el texto lenguaje coloquial peruano, las voces de personajes de distintas clases sociales, con modismos y refranes auténticos, con pasajes narrativos elaborados. El tiempo está fragmentado. Hay 4 partes de la novela, pero dentro de ellas el relato no sigue orden cronológico estricto. El presente narrativo ocurre un día de 1960 en Lima, cuando Santiago Zabalita, un periodista desencantado, se encuentra casualmente con Ambrosio, un antiguo chofer de su familia, en un bar llamado La Catedral. Estructura. La mayor parte de la novela es la larga conversación de Santiago y Ambrosio en esa humilde cantina, que se convierte en un viaje al pasado. A través de lo que hablan y de lo que piensan y recuerdan mientras hablan, se reconstruyen los acontecimientos ocurridos durante la dictadura del general Manuel A. Odría en el Perú de 1948-1956. Así, la estructura es circular y episódica. Ambos interlocutores beben y charlan durante horas, y sus recuerdos nos llevan a escenas en casas, oficinas, calles y camas de la Lima de los años 50. Estas escenas del pasado involucran a decenas de personajes. La familia oligárquica de Santiago, su padre, don Fermín, es un potentado que colaboró con el régimen, funcionarios corruptos, amantes, periodistas, militares y opositores. Vargas Llosa logra que estas múltiples historias confluyan en torno a la gran pregunta que atormenta a Santiago: ¿en qué momento se había jodido el Perú? Esa pregunta que Santiago se formula al inicio mientras observa la gris ciudad es el leitmotiv temático de la novela. Bueno, nosotros podemos preguntarnos ¿en qué momento se ha jodido el mundo? ¿En qué momento se ha jodido la India? ¿En qué momento se ha jodido España? ¿En qué momento se ha jodido Estados Unidos? ¿En qué momento se ha jodido el ser humano con la espiritualidad? ¿En qué momento
nos han jodido. Los temas principales de conversación en la catedral son la corrupción política, la pérdida de la libertad y la esperanza y la degradación moral bajo la dictadura. Esto suena todo político, pero no tenéis ninguna duda de que por aquí aparece también lo religioso. No se entiende esto sin religión, ¿eh? Ni esto ni nada. Repito, los temas principales de conversación en la catedral son la corrupción política, la pérdida de libertad y la esperanza, y la degradación moral bajo la dictadura. La obra pinta un retrato total, novela total, se ha dicho, de la sociedad peruana durante la dictadura de Odría, mostrando cómo el autoritarismo penetra todos los estratos sociales y lo jode todo. A diferencia del entusiasmo juvenil que Vargas Llosa tenía por la revolución cubana antes de desencantarse, aquí vuelca su pesimismo. El Perú de los 50 aparece como un lugar asfixiante, sin horizonte. La desilusión política encarna en Santiago Zabala, que en su juventud universitaria fue idealista y rebelde. Participó en protestas contra la dictadura, pero en el presente de la novela es un hombre resignado, que siente que la vida es una porquería. El poder opresor se ve en las figuras del ministro Cayo Bermúdez, inspirado en un hombre del Real del régimen de Odría, y otros jerarcas involucrados en nepotismo, persecución de opositores, manipulación de prensa, etc. Nada que no sepamos y hayamos vivido incluso en democracias hoy. Y en religiones hoy. También es central el tema de la clase social y del racismo. Santiago, de familia rica, rompe con su padre, quien representa a la oligarquía cómplice de la dictadura, y desciende socialmente, experimentando la otra cara de Lima. Ambrosio, el otro conservador, es un hombre humilde, negro, cuya vida se entrelaza con la de Zabala de manera trágica. Fue chofer de Don Fermín y cómplice involuntario en asuntos turbios. A través de ellos la novela aborda la brecha entre la clase alta y los marginados, y también la hipocresía en temas como el siguiente. Vemos cómo la élite mantiene fachadas mientras comete abusos tras bastidores. Otro tema es la decadencia moral y personal. Muchos personajes han claudicado en sus valores, adaptándose al sistema corrupto, y quienes intentan mantenerse íntegros, como Amalia, la sirvienta inocente, o el propio Santiago en su juventud, acaban derrotados o explotados. Fijaros que hablamos de una novela de hace tiempo. La brecha entre la clase alta y los marginados, y la hipocresía. Cómo la élite mantiene fachadas mientras comete abusos tras bastidores. Pues tenéis el caso de Epstein, para si no os acordáis. Bueno, aquí en España tenemos un casito particular también con algún político. Decadencia moral y personal. Tenemos los temas recurrentes de la Iglesia que no paran de salir, los últimos en España, con abusos de todo tipo. Esto es actualísimo. Esto está ya sembrado. No para de florecer. Cardos, pero florecer. Y arrastra a un montón de gente esto. Implica a un montón de gente. El ejemplo que ponía de hace unos días de cómo un sueldo de España de 1996 era muchísimo mayor en kikis, al cambio, que lo que hoy gana una persona que ocupa el mismo puesto. ¿Cómo puede ser? Siendo. Y la religión es igual. Por eso han aumentado tantos sectas, sectitas, sectotas. A ver, yo también creo que por eso también surge tanta locura surrealista. Bueno, ojalá fuera surrealista, conspiranoica, pero es que da para mucho. Y además muchas de las cosas que han llamado conspiranoicas, pues parece ser que son ciertas. Da para mucho, porque si no, aguantar esto es un poquito complicado.
El tratamiento de la realidad en esta novela es profundamente realista y detallista. Vargas Llosa investigó y vivió esa época y reconstruye con precisión escenarios limeños, redacciones de periódicos, barrios humildes, tertulias bohemias y episodios históricos como las huelgas universitarias, el golpe militar o el famoso Arequipazo de 1955 contra Odría. No hay elementos fantásticos. La ambición es documentar la atmósfera de un periodo histórico a través de la ficción, lo que lo convierte en un ejemplo de novela del dictador, subgénero al que pertenece, aunque el dictador Odría es en sí casi un personaje que no aparece. En escena. Conversación en la Catedral maneja decenas de personajes, pero podemos resaltar algunos. Santiago Zavala es el protagonista, cuyo viaje personal, de hijo de clase alta a periodista pobre y crítico, refleja la pérdida de fe en el país. Ambrosio es el interlocutor, un hombre sencillo cargado de culpas. Fue testigo y partícipe de un crimen cometido por el padre de Santiago. Fermín Zavala, padre de Santiago, simboliza al oportunista, colaborador del régimen, sacrificó principios por poder. Su figura mediatiza la relación padre-hijo con resentimiento. Cayo Bermúdez, el secre en la ficción, es el operador político sin escrúpulos que maneja los hilos de la represión, representando la encarnación de la corrupción. Hortensia, la musa, es una amante de un ministro que sufre el lado sórdido del poder. Termina asesinada para evitar escándalos, ilustrando cómo el régimen usa y descarta a las personas. Estos y muchos otros forman un mosaico complejo. En la novela abundan conversaciones paralelas. Por ejemplo, la charla en la catedral se intercala con flashbacks de conversaciones entre Ambrosio y Fermín años antes, o entre Santiago y su hermano, lo que teje relaciones entre personajes de distintos ámbitos en la narración misma. A nivel de simbolismo, quizás el elemento más obvio es el propio bar La Catedral. No es una iglesia, sino un bar humilde, cuyo nombre irónico sugiere un espacio donde los personajes confiesan sus verdades y pecados como si estuvieran en una catedral. De hecho, la conversación es una especie de confesión catártica donde Santiago y Ambrosio finalmente confrontan el pecado original que los une. La pregunta de Santiago, ¿cuándo se jodió el Perú?, es simbólica también. Se repite como un lamento generacional por un país arruinado y ninguna respuesta clara emerge más que la suma de todas las historias de degradación contadas. Hacia el final, cuando salen del bar al anochecer, la impresión es que han purgado sus memorias, pero el Perú afuera sigue igual de oscuro. Conversación en la Catedral, en suma, destaca por su complejidad formal y su profundidad crítica. Como dijo un crítico, es un retablo social, más que una novela histórica tradicional, ya que Vargas Llosa no busca narrar eventos históricos específicos, sino mostrar la textura de la vida bajo una dictadura, con todas sus voces, desde el presidente hasta el mendigo. Esta ambición la convierte en una de las novelas más importantes de la literatura latinoamericana contemporánea. Y nos vamos ahora al último de estos 6 libros, en particular al último de la tríada de Vargas Llosa, que es La fiesta del chivo. Seguidamente saltaremos ya a otro espacio, al espacio de cómo y en qué anduvieron en su naturaleza, como dice, lo cotidiano, lo espiritual y lo carnal, Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez. Sus visiones políticas, ideológicas y más enfrentamientos, porque como sabéis acabaron de los pelos por alguna cosa interesante. La fiesta del chivo, año 2000. 3 décadas después, Vargas Llosa regresó al tema de la dictadura, esta vez con un enfoque histórico directo. La fiesta del chivo es una novela sobre la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en la República Dominicana, que entrelaza la narración histórica con la ficción para examinar el poder absoluto y sus consecuencias. El estilo narrativo aquí es más transparente y clásico que en Conversación en la Catedral. Vargas Llosa
opta por una narración en tercera persona que va alternando entre distintos hilos argumentales, pero sin las rupturas temporales extremas de sus obras anteriores. La novela está dividida en 3 hilos narrativos principales. Uno sigue el punto de vista de Urania Cabral en 1996, una dominicana ficticia que regresa a su país tras 35 años para enfrentar su pasado. Otro hilo nos lleva a mayo de 1961 para acompañar los últimos días del dictador Trujillo, apodado El Chivo, y finalmente la noche de su asesinato. Y el tercer hilo se centra en el grupo de conspiradores dominicanos que planearon y ejecutaron el magnicidio. Los capítulos van rotando entre estas 3 tramas y diferentes épocas, pero de forma ordenada y fácilmente distinguible. Por ejemplo, los capítulos de Urania están en presente de los 90, los de Trujillo en las horas previas a su muerte de 1961, etc. Cuando hay saltos temporales hacia atrás, flashbacks a los inicios del régimen en los años 30 y 40 o a la juventud de Urania, estos están bien marcados por la narración. El tono es sobrio, tenso y dramático. Vargas Llosa se mete en la mente de Trujillo, retratándolo con todos sus matices, desde su arrogancia tiránica hasta su intimidad degradante de anciano con problemas de incontinencia, y también explora en profundidad la psicología de Urania y de cada uno de los conspiradores. En términos de temas, La fiesta del Chivo analiza, en primer lugar, el poder absoluto y la corrupción. Trujillo es mostrado como un dictador omnipotente cuyos 31 años de gobierno implacable marcaron a fuego a su país. Aparecen los clásicos tópicos de la novela del dictador: el culto a la personalidad, el terror como mecanismo de control, la cooptación de las instituciones, el machismo exacerbado. Trujillo usaba sexualmente a las hijas jóvenes de sus funcionarios, por ejemplo. Un tema fuerte es el machismo y la violencia sexual. El título, Chivo, alude al apodo de Trujillo, quien es figurativamente un macho cabrío sexualmente insaciable. La historia personal de Urania Cabral, quien descubrimos fue entregada por su propio padre al dictador para que abusara de ella cuando tenía 14 años, pone rostro humano al daño íntimo causado por la tiranía. Así se aborda también el tema de la traición y la cobardía. El padre de Urania traiciona a su hija para salvar su posición política, acto que destroza la vida de la niña. La memoria y trauma son centrales en la parte de Urania. Ella simboliza a la sociedad, que décadas después aún lidia con las heridas psicológicas de la era de Trujillo. La justicia contra la versus venganza. También aparece. Los conspiradores asesinan al dictador no solo por liberar al país, sino también movidos por venganzas personales. Muchos de ellos tenían familiares torturados o asesinados por el régimen. A diferencia de Conversación en la Catedral, donde la atmósfera era ficticia, aquí Vargas Llosa se ciñe mucho a los hechos históricos reales. Investiga los detalles del complot que mató a Trujillo el 30 de mayo de 1961, los nombres de los participantes y también las represalias brutales que vinieron después, la persecución y la ejecución de casi todos los complotados. Complotados me lo acabo de inventar. No me sale la palabra, pero complotados, ya os digo yo, que yo sí que soy un complotador con lo que acabo de decir. Esto hace que el tratamiento de la realidad sea casi documental en algunos capítulos, aunque novelado con diálogos e interioridades. La crítica Olga Lorenzo señaló que la novela, más que una simple crónica histórica, devela las fuerzas irracionales que alimentan el despotismo latinoamericano, es decir, examina las raíces profundas, culturales y psicológicas del fenómeno dictatorial, como el machismo. Pero es que el machismo no existe solamente en las dictaduras en esa América, existe todo el tiempo, porque llegaron después los otros, los que se sublevaron del otro lado y son iguales o peores. El culto al caudillo, el miedo y la sumisión. La fiesta del Chivo equilibra personajes reales con ficticios. Rafael Trujillo es el personaje histórico, descrito tanto en su faceta pública, implacable, vanidoso, obsesionado con la disciplina y la lealtad. Por eso yo cuando digo disciplina me entra la risa.
Y la lealtad también, me entra la risa. ¿Lealtad con quién? Contigo debe de ser, ¿no? Porque, ¿qué significa la lealtad? Como en su decrepitud privada, un hombre mayor que lidia con la humillación de la incontinencia urinaria. Un detalle real que Vargas Llosa usa simbólicamente para humanizar y degradar al tirano en su ocaso. Urania Cabral, el principal personaje ficticio, representa a las víctimas silenciosas. Tras huir a los 14 años, nunca volvió. Y ahora, a los 49, rompe su silencio contando a su familia la verdad de lo que le hizo Trujillo, en un capítulo estremecedor hacia el final. Agustín Cabral, Agustín Cerebrito Cabral, su padre, es un personaje ficticio pero verosímil, es ex senador trujista caído en desgracia. Con él, Vargas Llosa explora la mezcla de servilismo y ambición de los colaboradores civiles de la dictadura, los conspiradores reales Antonio de la Maza, Antonio Imbert, el general Román, Salvador Estrella Sadalá, Amado García Guerrero, etc. Son retratados con detalle. Entendemos sus motivaciones personales, sus dudas y valentía. Se les da voz interior, haciéndolos partícipes de su tensión mientras esperan la emboscada del chivo. La novela también incorpora a Joaquín Balaguer, figura histórica, entonces presidente títere bajo Trujillo, mostrando su astucia para maniobrar políticamente tras la muerte del jefe. En cuanto al simbolismo, el apodo El Chivo, cabrío, ya simboliza la bestialidad y lascivia del dictador. Y de hecho, el título alude a la fiesta que implica su caída. La canción popular Mataron al Chivo celebraba en ritmo de merengue el asesinato de Trujillo. La novela menciona esta canción y cómo imaginar al tirano convertido en guiso dio a la gente un efímero sentido de control y de libertad. Otro símbolo potente es la llaga o herida. Urania lleva una herida en el alma, su abuso, que refleja la herida colectiva de la nación. Solo al narrarla exorciza su trauma, acto simbólico de recuperar la voz tras años de censura personal. También el final tiene un significado simbólico. Urania, tras contar su historia, siente que por fin puede, tal vez, perdonar a su padre moribundo, sugiriendo la posibilidad de cierre y reconciliación con el pasado, algo extrapolable a la sociedad dominicana tras enfrentarse a la verdad. En cuanto al poder escrito, se destaca que Vargas Llosa cita al inicio la letra del merengue Mataron al Chivo, y dentro de la novela hay reflexiones sobre la escritura del libro de memorias de uno de los secuaces, el padre Portillo, lo cual apunta al tema metaliterario de contar la historia para no repetirla. En definitiva, La fiesta del Chivo es una novela de estilo realista trágico que combina el suspense de un thriller político, el plan y ejecución del atentado mantienen al lector al filo, con la exploración psicológica de víctimas, verdugos, haciendo una poderosa denuncia del personalismo dictatorial y sus secuelas. Como dijo un crítico, es más que una novela histórica o historia novelada, una obra realista que cuestiona profundamente el poder y la monstruosidad humana. La verosimilitud y dureza de su narración la han convertido en referencia obligada sobre el tema de la dictadura caribeña, completando desde la ficción lo que los libros de historia relatan. En resumen, y por unificar ahora mismo a estos dos autores, García Márquez y Mario Vargas Llosa. De esta breve revisión que acabo de hacer se desprenden varias diferencias y puntos en común entre las novelas de ambos autores. Estilísticamente, García Márquez cultiva un estilo más barroco y fabulador, integrando elementos mágicos y poéticos en la narración, mientras que Vargas Llosa se inclina por una prosa más directa y analítica, con experimentaciones formales orientadas a la complejidad estructural y múltiples voces. Ambos innovan en la técnica narrativa. García Márquez popularizó el realismo mágico, donde lo sobrenatural se asume con normalidad y emplea narradores omniscientes que relatan grandes sagas familiares. Vargas Llosa, por su parte, experimentó con narraciones múltiples, monólogos interiores y quiebres temporales, elaborando verdaderos rompecabezas novelescos. Estructuralmente, Cien años de soledad tiene una estructura circular mítica.
Crónica de una muerte anunciada, una estructura de puzzle investigativo. Amor en tiempos del cólera, una estructura lineal flexible que abarca décadas. En Vargas Llosa, La ciudad de los perros, alterna fragmentos y flashbacks en dos partes. Conversación en la catedral es deliberadamente fragmentaria y coral, y La fiesta del chivo alterna tramas en un patrón fijo. Los temas muestran tanto convergencias como divergencias. García Márquez explora la soledad, el destino, el amor y la muerte, a menudo a través de lo privado y familiar, aunque con resonancias sociales e históricas, como en 100 años de soledad. Vargas Llosa enfoca con más énfasis la libertad, el poder, la opresión política y la moral social, con una clara dimensión histórica y política. Sin embargo, ambos tratan el tema del destino. García Márquez en un sentido más fatalista mítico, y Vargas Llosa en el sentido de cómo las circunstancias históricas marcan a individuos. También coinciden en exponer la hipocresía, vaya que tengo yo con la palabrita esta, hipocresía social y la violencia. En Gabo la violencia puede ser colectiva e histórica. La masacre de Bananeras, el crimen de honor en Crónica de una muerte anunciada. En Mubli es institucional o estructural. En Vargas Llosa, es institucional o estructural. La militar en La ciudad, la dictatorial en Conversaciones y en El chivo. En el tratamiento de la realidad, García Márquez deliberadamente difumina la frontera entre realidad y fantasía para revelar verdades emocionalmente profundas, lo real maravilloso de América Latina, mientras Vargas Llosa opta por un realismo crítico riguroso, sin elementos mágicos, poniendo lupa sobre la realidad sociopolítica. Ambos autores crean personajes memorables. García Márquez tiende a que sus personajes encarnen símbolos, los Buendía como alegorías, Florentino como arquetipo del amante eterno, y suelen estar inmersos en entornos comunitarios. Vargas Llosa construye personajes psicológicamente complejos, enfrentados al conflicto entre individuo y sociedad. Santiago Zavala, buscando integridad en un Perú corrupto, Urania, enfrentando a su padre y su pasado. Finalmente, en el simbolismo, la obra de García Márquez es rica en metáforas míticas: la mariposa amarilla, el tren de los muertos, el cólera como amor, mientras Vargas Llosa maneja símbolos más vinculados a la realidad concreta: el perro como degradación militar, la catedral como espacio de catarsis, el chivo como metáfora del dictador. En resumen, García Márquez tiende puentes entre lo cotidiano y lo mágico para contar la historia íntima de Latinoamérica con tono cálido y melancólico, mientras Vargas Llosa disecciona la realidad con ambición totalizante, exponiendo fríamente las estructuras de poder y las consecuencias éticas en sus personajes. Ambos estilos, distintos pero complementarios, han dado al mundo algunas de las mejores novelas del siglo XX. Y ahora, lo que os propongo, después de esta revisión amplia, nos hemos ido media una hora, es cerrar este audio de hoy, después de esta revisión de estas 6 novelas, casi con un gráfico de los contrastes de cada uno de estos autores. En principio, iba, y lo tenía preparado, a hablar de cómo fueron sus vidas, dónde se metieron, en qué charcos, pero la verdad es que he decidido no hacerlo. Y con solo revisar lo que han escrito, sin necesidad de más, creo que podemos tener una visión completísima de cuál es la complejidad de estos autores, de la genialidad de sus obras y de lo complicado de sus vidas. Decir que entre Vargas Llosa y García Márquez hubo inquina, se pelearon por una mujer, nunca se perdonaron. Tenían la misma agente literaria, Carmen Balcells, por cierto. Interesante. Dicho esto, voy a cerrar este audio de hoy largo, que es un homenaje a Vargas Llosa, que se ha marchado hacia otro viaje literario, y también un reconocimiento a otro autor que se marchó ya hace tiempo, que es García Márquez.
Dos faros de Alejandría del mundo de las letras hispanas. Fascinante. 100 años de soledad de García Márquez. Los temas principales: la soledad, la condición cíclica de la familia Buendía; el destino fatalismo, la estirpe condenada a 100 años; el realismo mágico, lo maravilloso en la vida cotidiana latinoamericana; memoria y olvido, la historia mítica de Macondo; el olvido tras el huracán final; incesto y decadencia, la maldición familiar; utopía y fracaso de la fundación de Macondo a su caída. Vamos con otra obra: la crónica de una muerte anunciada. Fatalismo, temas principales, destino inevitable de Santiago Nassar; tragedia anunciada; honor y código social; venganza por honor; violencia legitimada; culpa colectiva, todo el pueblo es cómplice pasivo; realidad versus verdad; reconstrucción de hechos; dificultad de saber exactamente qué pasó; hipocresía social; honra superficial versus moralidad real. En el amor en los tiempos del cólera nos encontramos con los temas principales, que son el amor eterno, lealtad amorosa durante décadas, amor ideal versus amor real, tiempo y vejez, el envejecimiento de los amantes, la espera prolongada, clases sociales y convenciones, impedimentos por diferencias de clase y estatus, enfermedad, el cólera como metáfora del amor apasionado, muerte, la finitud de la vida dando sentido a la consumación tardía del amor. En Vargas Llosa, en El amor y los perros, nos encontramos con los temas principales, que son violencia y machismo, brutalidad en la academia militar, culto a la hombría. Bueno, yo no sé si llamarlo hombría eso. Formación deformada, pérdida de inocencia, jóvenes corrompidos por sistemas autoritarios, autoridad y corrupción, hipocresía de los oficiales, injusticia institucional, rebelión y sumisión, diferentes reacciones de cadetes al entorno opresivo, clase y raza, tensiones entre cadetes de distintos orígenes, racismo. En la catedral nos encontramos con los temas principales: la corrupción política, la dictadura de Odría, clientelismo, represión omnipresente, desilusión y desesperanza, se jodió el Perú, generación perdida, libertad versus autoritarismo, falta de libertades bajo dictadura, vidas condicionadas por el miedo, clase social, brecha entre élites y pueblo, racismo y prejuicios, memoria histórica, rememorización crítica de un periodo oscuro. Y por último, en la fiesta del chivo, la temática es el poder absoluto, la tiranía de Trujillo, corrupción y miedo, sociedad controlada por terror y clientelismo, machismo y abuso sexual, trauma y memoria, Urania representando a víctimas que cargan cicatrices décadas después, resistencia y valentía, conspiradores arriesgando todo para matar al dictador, cuestionamiento de la moral, de la violencia por la justicia. Dicho esto, queridos amigos, pongo punto final a este audio de hoy con un cierre. Esos dos autores vivieron vidas poderosas, vidas impactantes, vidas de carne, vuelco, alguna cama que otro volcó, trajo dolor, trajo enfrentamiento. Escapadas, parecen que han vivido sus novelas en los extremos. Vargas Llosa, el libertario, empezó comunista, se salió después de lo que vio, se hizo libertario, liberalista, del liberalismo, para acabar viviendo de lo que hablaba cuando tuvo esa relación, iba a decir poética, con sarcasmo, voy a decir poética, sí, con Isabel Preisler, que acabó como acabó, en una bufonada, muy literaria por su parte, y García Márquez igual, con sus relaciones con una ideología y unos dictadores que todavía hay gente que no los ve y que siguen danzando por el mundo, igual que los fascismos
los nacionales socialismos, los Hitlers, los Pol Pots, las Chinas, es decir, el comunismo y el populismo. Tanto monta tanto. Os dejo con este audio, os envío un abrazo, os deseo un feliz día. Bienvenidos al canal, a los nuevos. Mañana continuamos con otra cosa, por cierto. Por cierto, las 6 novelas son fascinantes. Una guía también del sentido espiritual del ser humano. Hasta mañana. Chao.